Bienvenida, Laia. Te presento. Laia Casadevall es matrona, es activista y es madre. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy dentro del ciclo de maternidad, sexualidad y feminismo sobre un montón de cuestiones que me parecen súper interesantes y estoy segura de que a muchas os será de grandísima utilidad y de interés. Bienvenida, Laia. Gracias. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, te haría tantísimas preguntas porque tu labor es increíble. Yo te descubrí en mi posparto inmediato y para mí fue, bueno, como una oleada de aire fresco, ¿no? En todo lo que yo estaba viviendo, de repente leer y sentir que lo que yo estaba viviendo tiene palabras y que no estoy sola, para mí fue salud pura y dura, ¿no? En esos momentos tan intensos del posparto inmediato. Te dedicas a acompañar a las mujeres en una de las etapas más importantes de la vida, ahora lo sé porque lo he vivido. ¿Qué factores son claves, tú crees, para empoderarnos en esta etapa tan importante, en el embarazo? Bueno, pues primero de todo creo que como profesionales es muy importante estar actualizados, ¿vale? Porque si no estás actualizado, pues no puedes informar a las mujeres con información basada en evidencia científica actual, es decir, información objetiva, veraz, y si no tienen esta información no pueden tomar decisiones informadas al final. Entonces es muy importante como profesionales mantenernos reciclados, informados y ser críticos con la información que recibimos y no repetir lo que nos hacen repetir, sino que hayamos elaborado nuestro propio criterio y en base a información pues, de diferentes sitios, ¿no? No vale decir, pues ahora toca el test de O'Sullivan. ¿Por qué? O sea, Ay, madre, el test de claro, Sullivan. o sea, Lo tienes recuerdo que... y me pongo a sudar. Sí, por eso que es muy importante que estemos informados nosotros como profesionales para poder transmitir esta información a las mujeres y al final ellas con esta información podrán ser más libres y podrán elegir verdaderamente, ¿no? Porque al final es esto, muchas mujeres no saben ni que pueden elegir. Entonces también es muy importante informar a las mujeres de sus derechos, que tenemos derechos como mujeres embarazadas que somos. Como profesionales también ser muy empáticos, ponernos siempre al lado de las mujeres y que más, pues, sobre todo también, tratar a las mujeres como adultas y responsables que son, olvidarnos de jerarquía, de poder por parte de los profesionales y acordarnos que al final estamos al lado de las mujeres y son ellas quienes deben elegir y son responsables de su propia salud. Esto creo que es muy importante, ¿no? De olvidarnos un poco pues eso, que el médico como Dios omnipotente y nosotros obedecemos, ya no funciona así. Nosotras somos adultas, responsables y nosotras elegimos y para poder elegir debemos poder tener en mano toda la información necesaria. Y a día de hoy seguimos batallando con este tema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues no sé, es que hay muchas cosas para cambiar. Pero bueno, básicamente aquí los cambios cuestan muchísimo y pues cuesta eso que te decía. Aquí aún está muy arraigado el que las mujeres pues somos tratadas como niñas pequeñas y que los profesionales sabemos más y mejor para ti. Y esto cuesta mucho de delegar este poder a las mujeres, ¿vale? En realidad mucha reticencia a aceptar esto por parte de los profesionales y también pues aquí nos cuesta mucho cambiar protocolos, actualizarlos en base, o sea, cuesta mucho cambiar tradiciones y prácticas que están arraigadas aquí. Cuesta. Tu labor comunicativa empodera, así lo siento yo, ¿no? Bueno, y no solo es que lo sienta yo, sino que lo veo en la cantidad de mujeres que comparten el contenido porque es como que necesitamos esa voz que de alguna forma se ha perdido. Siento también que acompañas una etapa de la vida que de algún modo en esta sociedad está denostada. ¿Crees que es así? Se corta la conexión. Uy, te he perdido esto. Vale, te repito la pregunta porque es verdad que como la conexión va regular, te decía lo de que tu labor comunicativa empodera, a la vista está... ¿Sigues perdiéndome?
Se me va cortando, ¿eh? Es así. A Es ver. que yo creo, bueno, yo estoy conectada al 4G, al 4G porque el wifi de mi casa no da, o sea, no da suficiente. ¿Tú estás conectada a wifi o 4G? Se va. A ver, a ver, a ver, a ver. Te pierdo, te pierdo. ¿Y soy yo que...? A ver, ahora has vuelto. No sé si tienes la opción de probar a conectarte al 4G del teléfono, porque con el wifi muchísimas veces se cortan los vídeos. A ver. Yo me tengo que conectar siempre con los dos. Desconecto el wifi. Sí. ¿Ahora? A ver, Vale. ahora estoy con los datos, no sé si funcionará. Vale, vamos a probar, ¿vale? Si no, pues Vale, vamos cortando y como yo luego puedo editar el vídeo, pues vale, no. vale. Retomo en la pregunta, ¿vale? Te decía, tu labor comunicativa empodera, así lo he sentido yo y de hecho siento como que por los comentarios que recibes y por la cantidad de mujeres que comparten lo que escribes es porque hay mucha necesidad de esa voz que sentimos, yo lo he sentido así, que de alguna forma se ha perdido. Acompañas a mujeres en una etapa que creo que se le da muy poco valor en esta sociedad. ¿Es así? ¿Piensas que es así? Y Bueno, sí, la maternidad en esta sociedad está muy poco valorada, más bien que no me está- desprestigiada, ¿vale? Y, y sí, sí, evidentemente, pues, bueno, perdona, es que no sé cuál era la pregunta ahora. te decía, repito otra vez, ¿vale? Y retomo, si no directamente te hago la pregunta, que la pregunta va sobre tu propia experiencia de parto. Te decía que tu labor comunicativa empodera y que a la vista está, yo lo he sentido así y que también se ve claramente por la cantidad de mujeres que comparten el contenido que sentimos que es un poco como una voz, como si nosotras, como si fuese, tú escribes lo que sentimos, ¿no? Y siento yo que acompañas, que tu trabajo, el trabajo de matrona es acompañar una etapa de nuestra vida que es vital y que sin embargo está súper invisibilizada o dejada en un segundo lugar en nuestra sociedad. Y te pregunto, ¿cómo fue tu propia experiencia? Pues bueno, mi experiencia, claro, yo ya hacía muchos años que estaba acompañando a mujeres en sus procesos, en sus procesos de la maternidad y tenía ya bastantes experiencias próximas. Además, el hecho de hacer varios años que acompañaba partos en casa, los partos en casa son muy próximos y claro, acompañas de verdad a las mujeres durante todo el proceso, ves todo lo que implica. O sea, no es que atiendas solo un parto y te quedas con eso, sino que atiendes todo lo que representa, pues desde el embarazo, el parto, el puerperio. Y claro, yo esto ya lo había visto muchísimo y sabía muy bien qué esperar, qué buscar, etc. Y pues bueno, para mi experiencia pues elegí a unas matronas, bueno, mis matronas que eran mis compañeras, pero tenía clarísimo que quería que ellas fueran quienes me acompañaran porque me conocían muy bien. Y, y luego pues también elegí el parto en casa porque para mí era la opción que más segura y donde podíamos ser más libres y la verdad es que fue una experiencia maravillosa y empoderadora y por eso también, pues no sé, me dedico desde entonces a explicar a las mujeres que en realidad el parto pues no va asociado a sufrimiento, a dolor, etcétera, porque puede ser una experiencia muy diferente y bueno, en definitiva esto es una experiencia muy transformadora y empoderadora, ¿no? Y pues esto que mi experiencia fue muy positiva en ese sentido. Saliéndome un poco del hilo de preguntas, ¿sientes que esta experiencia es un hito en nuestra sexualidad? ¿Vivida de Es esa forma?
Sí, claro. Es que, a ver, el parto forma parte de nuestra vida sexual y reproductiva. Em, Están involucradas las mismas hormonas, los mismos órganos. Al final, pues, está muy relacionado. Y para que fluya un parto, pues, necesitamos que se reproduzcan las mismas los mismos ingredientes que necesitamos cuando tenemos relaciones sexuales: intimidad, silencio, oscuridad, confianza, amor, para que haya mucha oxitocina, que al final es la misma hormona que trabaja en un parto, ¿no? Es que, bueno, la que nos provoca las contracciones y es la hormona del amor, ¿no? Llamada. Y esta hormona pues está presente en esto, en las relaciones sexuales, en el orgasmo, en el parto, en la lactancia. Es la hormona que influye en todos estos procesos, ¿no? Fíjate que en la entrevista de ayer decíamos que incluso en el porteo, o sea, hablábamos del porteo también como experiencia sexual por lo físico, ¿no? Por lo que supone, por ese piel con piel, ¿no? O sea, es brutal realmente. Toda esta etapa tiene una cantidad de experiencias brutales que de alguna forma se han invisibilizado y que trabajos como el tuyo y el de otras compañeras ayudan a ponerlos otra vez en valor. ¿Qué valor tiene la vida de las mujeres en tu experiencia, por lo que has visto? Habrás visto y acompañado a cientos de mujeres. ¿Qué valor tiene en nuestra historia de vida nuestra experiencia de parto y posparto? Pues el parto es una experiencia que se queda grabada, por bien o por mal, en nuestro cerebro para el resto de nuestra vida. Por eso es tan importante cuidarla tanto, porque al final está grabada a fuego. Y si es una experiencia positiva, pues quedarán mujeres más empoderadas, más felices, más fuertes que nunca. Y por el contrario, si estas mujeres pasan por experiencias traumáticas, pues dejarán una huella pues importante, y de hecho va asociado a mayor riesgo después de depresión postparto, ansiedad, estrés postraumático. Pues eso, que debemos cuidar muchísimo esta experiencia, porque al final tiene una repercusión muy importante en la salud mental de las madres. Mira, antes hablabas y además tú te dedicas al parto en casa y es algo que a mí me vibra mucho porque es una espinita que yo tengo clavada, es algo que querría haber hecho y bueno, por cuestiones que esto sería otro tema para conversar, ojalá algún día entre en la salud pública también, el parto en casa, bueno, no lo pude hacer, ¿no? Sin embargo, cuando leía sobre el tema, en muchas ocasiones leía que parir en un hospital era similar, o sea, que nos imaginásemos en nuestra cabeza que era como tener relaciones sexuales en un hospital. ¿Esto tiene sentido? Bueno, es lo que te contaba, que de hecho hay un corto que está por internet, que no sé si lo has visto, Me que lo voy a apuntar. sí, es muy interesante porque creo que es italiano bueno, está por el YouTube. Y comparan la experiencia pues de un parto como si fuera, o sea, comparan las dos experiencias, ¿no? Y lo que hacemos y como, bueno, que si lo ves al revés, pues claro, te das cuenta de que estamos haciendo. En realidad, parir es un acto fisiológico espontáneo que en la mayoría de las veces lo hacemos solas sin ningún tipo de intervención. Y todos los mensajes que damos y las intervenciones, pues al final son obstáculos para que el parto progrese de forma óptima. Y si esto pasara en una relación sexual, pues vendría a ser lo mismo. Y es muy interesante y lo recomiendo porque la comparación es muy buena. ¿Cómo se llama? Que lo apunta, así ya se queda No grabado en el... me acuerdo, lo tendría que buscar, pero recuerdo que lo vi hace años, pero precisamente con la pregunta me ha venido a la cabeza que existe este corto. Lo Y está buscaré muy para bien. compartirlo también por aquí, para adjuntarlo a la entrevista de algún Sí. modo. ¿Qué ha pasado? Claro, esto va unido, esta pregunta te la hacía porque entonces me pregunto si está tan claro y si todas las profesionales que os dedicáis a esto lo veis de esta forma, ¿qué ha ocurrido en esta sociedad para que los partos estén vistos desde la enfermedad en vez de verse desde la salud? Bueno, pasamos de un extremo, pues de antes, que antes de que pasara la era de la medicalización, pues las mujeres parían en sus casas, no había ningún tipo de control prenatal, las medidas higiénicas dejaban mucho que desear, las mujeres eran atendidas en casa por matronas, pero que muchas veces ni conocían. Esta matrona iba a su domicilio sin saber el estado de salud de las mujeres, sin los recursos suficientes ni necesarios para atender una emergencia, sin las
sin los recursos para trasladar en caso de emergencia, etcétera. Es decir, pasamos de un extremo, ¿vale? Muchas mujeres parían así y además con muchas intervenciones, o sea, parían en sus casas pero con episiotomías, con partos instrumentados, o sea, con bastante violencia ya. Y pasamos después al extremo del parto muy medicalizado y en hospital, ¿vale? Bueno, esto ocurrió entre la era de aproximadamente entre los 50 y los 70, pues los partos se pasaron directamente a los hospitales y allí pues empezó la era de la medicalización del parto, porque se asociaba a mayor progreso, ¿no? Todas las mujeres pues parían en hospitales independientemente si eran de alto o bajo riesgo, no había opción. Bueno, a día de hoy aún esto aquí es discutible si hay una elección real. Y además con muchísimas intervenciones porque pues las mujeres empezó a ver la anestesia en el parto e incluso el pentotal, que se dormían las mujeres en el momento del expulsivo, es decir, las mujeres parían Wow. anestesiadas, sí. Y con muchísimas intervenciones como forces, ventosas, pero o sea, en muchísimos partos, ¿vale? Y, o sea, pasamos de un extremo a otro, del parto en casa, pero sin ningún tipo de control, etcétera, al parto en hospital hiper mega medicalizado. Y ahora lo que se está intentando es pues, buscar un equilibrio, que esto es lo que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo desde hace montones de años, que pasamos de un extremo al otro y ahora debemos reencontrar un equilibrio en todo esto, porque no está bien ni una cosa ni la otra. El exceso de intervencionismo tampoco se traduce en mejores resultados maternos y neonatales. Es decir, sabemos que hay unos partos en concreto que son los de alto riesgo, pues que sí que se benefician de toda esta intervención, pero las mujeres que tienen embarazos saludables y normales, pues quizás el hospital no es el mejor lugar para parir. Y esto ya en Europa, pues esto ya en el norte de Europa y en Inglaterra o Canadá o Nueva Zelanda, pues esto ya lo tienen muy asimilado y nos llevan años de ventaja y saben que las mujeres de bajo riesgo es mejor que den a luz en su casa o en casas de parto o en unidades de bajo riesgo y dejar las salas de parto convencionales para las mujeres que las necesitan. Es que efectivamente, claro, a mí yo te escucho y pienso, jolín, si en otros países, porque tengo compañeras que están allí y así lo viven en sus países, esto es de sobra conocido y está implementado, y sin embargo en España da la sensación de que el parto en casa es cosa de 4 hippies, como si fuese una cosa que, ¿no? Es como, ¿por qué tanta diferencia? Hace falta, ¿no? Traer esa... A mí me encantaría que llegase, no sé cómo, supongo que con trabajo activista, ¿no? Como el que haces tú, para poder tener esa oportunidad, para que las mujeres tengamos esa oportunidad de poder parir en casa a través de la sanidad pública. Para mí creo que es un reclamo fundamental. Es que debe ser una opción, no hay más, porque es un derecho reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos que las mujeres en Europa podemos elegir cómo, con quién y dónde dar a luz. Y esto aquí no se está cumpliendo, porque aquí es un privilegio dar a luz en casa. Aquí las mujeres tienen que reembolsarlo. Y esto ya en la mayoría de países europeos, pues el parto en casa o está dentro del sistema público de salud o se reembolsa, porque es un derecho poder elegir. Está muy bien que a ti no te guste la opción, pero debe existir esta opción, porque es un derecho de toda mujer poder elegir. Y aquí esto no se está cumpliendo. Aquí solo se permite el parto, o sea, el sistema público de salud solo garantiza la opción del parto hospitalario y esto tampoco está bien. De nuevo, en tu experiencia, que acompañas a mujeres tanto antes del parto como después en el posparto y puerperio, ¿qué factura pasa a nuestras vidas sexuales una experiencia positiva de parto? Por ejemplo, ¿qué diferencia si tenemos una experiencia positiva de parto, cómo vivimos después nuestra sexualidad o si es esa experiencia negativa? Bueno, pues si la experiencia es negativa, si hay un parto traumático, sabemos que estas mujeres pues incluso han vivido muchas de ellas el parto como una experiencia de violación. Imagínate la repercusión que esto va a tener en su vida sexual a posteriori. Mujeres que han recibido muchísimas intervenciones en el parto, que no les han pedido consentimiento para hacer tactos vaginales y han recibido de muchísimos profesionales
en un mismo parto, o sea, profesionales diferentes, y demasiados tactos vaginales, no haberse sentido escuchadas, intervenciones que han percibido como violentas con sus cuerpos y que ellas no tuvieron elección, pues esto se vive pues muy negativamente y después evidentemente tiene repercusión en la salud sexual de la mujer. Por el contrario, si una mujer vive su parto de forma empoderada, libre, y lo puede pues percibir como una experiencia positiva y maravillosa como es, pues esto también tiene importantes repercusiones después, que nos sentiremos con más autoestima, más poderosas, más incluso muchas mujeres manifiestan después tener una mejor vida sexual después de este tipo de partos, ¿no? Porque como se despojan de pues de muchas cosas que llevaban encima y después pues es como que mejora incluso su vida sexual, ¿no? Se ven que son increíblemente poderosas y que sus cuerpos son maravillosos y que para qué, pues, no sé, esconderse de ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Y es verdad que el parto te da la oportunidad, porque yo no viví el parto como me habría encantado vivirlo, ¿no? En esa experiencia en casa, con esa magia que ocurrió en casa y que en cuanto salí de casa la magia se rompió, por más que intenté buscar un hospital que respetase los protocolos, bueno, la magia se rompe, ¿no? Ya desde el momento en el que te subes en el coche se acabó la magia. Pero sin embargo sí que siento que es una oportunidad porque hay ciertas... El parto de alguna forma te obliga a desprenderte de ciertas vergüenzas, ¿no? Y eso de alguna forma pasa después a nuestra vida diaria, se queda integrado, ¿no? En nuestras rutinas. El parto para mí tiene una capacidad de sanar cantidad de cosas que no sé, sin embargo, por qué por qué no llegamos a él con toda esa sabiduría e información, ¿no? Todo lo contrario, llegamos con todos los miedos y como si después del parto ya no hubiese vida sexual, y es todo lo contrario, ¿no? Que podría ser una oportunidad para cambiar muchas cosas y sanar otras muchas. Tiene sentido, ¿no? Lo que digo. Sí, sí, totalmente así. Sí, sí. Después del parto, llega el posparto, pasa la cuarentena y llegamos a un momento que lo veo en mi entorno y que también lo he vivido yo así, que es la revisión con la matrona después de la cuarentena. Y en esa revisión de la matrona de repente nos dice, ya puedes tener relaciones sexuales y nos empieza a hablar de anticoncepción. Y entonces, como yo lo viví, como veo que otras mujeres también lo han vivido, sientes que te están hablando en otro idioma. Es como yo, ¿cómo? ¿Relaciones qué? O sea, yo no estoy para esto. ¿Cuál crees que es el motivo por el que no se nos permite a las mujeres vivir nuestros tiempos, vivir nuestra maternidad libremente? ¿De qué forma se puede enfocar esto para que no sea para nosotras tan violento, por decirlo de alguna forma? A ver, de entrada es normal que pasada la cuarentena te sientas como un bicho raro si te hablan de relaciones sexuales. Primero porque biológicamente, como mamíferas que somos, pues debemos proteger nuestra pequeña cría, ¿vale? Y el cuerpo, pues, disminuye toda la libido, la lubricación vaginal, o sea, todo, todo lo que puede favorecer una relación sexual se esfuma. Y esto ocurre para que precisamente la mujer no se quede embarazada de nuevo, ¿vale? No tenga relaciones y no se quede embarazada de nuevo para proteger a su pequeña cría. Esto ocurre biológicamente, ¿vale? Y segundo, que es normal no querer, o sea, no tener ninguna ganas de relaciones sexuales porque estamos entregadas al 100% a una cría que nos reclama el 100% de nuestro tiempo. Y lo último que se te ocurriría es tener relaciones sexuales porque no hay tiempo ni tampoco ganas. Lo que tienes ganas es de estar siempre con tu bebé, estar tumbada en el sofá o en la cama con él, piel con piel, y tu sexualidad es tu bebé, ¿vale? Esto es, al final, lo que ocurre en un posparto real, ¿no? Entonces es normal sentir esto. Pero sí que está bien que nos informen de, bueno, supongo que, bueno, como es una visita de rutina y tal, pues está bien que te informen de los anticonceptivos que existen y tal, porque también habrá mujeres que sí tienen ganas de reanudar sus relaciones sexuales, etcétera, pero que es normal tanto sentir ganas como no sentirlas, todo está bien. ¿Y cuál era la pregunta que me preguntas? ¿De qué forma se podría enfocar este tema
para que no resultase tan violento en el sentido de que de repente de sopetón, sin toda esta introducción que tú ahora mismo haces, nos dicen ya puedes tener relaciones sexuales. Y tú dices, pero ¿en serio? Puedo, porque no estoy preparada, ¿no? Y ya está, te hablan de anticoncepción y a tu casa. No, yo creo que se debería explicar precisamente todo lo que ocurre en el cuerpo y por qué tu cuerpo precisamente no estará predispuesto a tener relaciones sexuales, explicarte que es normal, que si quieres tenerlas necesitarás utilizar un lubricante vaginal porque tus hormonas pues harán, o sea, todo esto que te he explicado, ¿vale? Y sí que informar a las mujeres, pero no simplemente decir ya puedes tener relaciones sexuales porque es lo último que te apetece, ¿vale? Pero sí que es importante la información, explicarles pues, que todo esto que van a sentir es normal, que no necesitan presionarse para nada, que escuchen a sus cuerpos y sus necesidades y que cuando se sientan preparadas pues las reanuden y que sepan que existen diferentes métodos de anticonceptivos, etc. Cuando digo que la maternidad es una experiencia sexual en esencia, hablando de como experiencia física, ¿no? Pues la lactancia, el piel con piel, el porteo, todo lo que supone la maternidad a nivel físico, muchísima gente me mira como diciendo, ¿qué acabas de decir? O sea, esto es el gran tabú. ¿Cuál es el problema de decir que estamos en una etapa sexual súper potente? ¿Por qué a la gente le cuesta entenderlo de esta forma? Bueno, porque precisamente, primero, la sexualidad es un tabú y segunda, el parto como parte de la sexualidad es otro tabú y la maternidad entregada pues tampoco interesa, o sea, que vivamos nuestros partos de forma empoderada, plena, nuestros pospartos, entregándonos a nuestros bebés, esto no interesa en el sistema capitalista, productivo y patriarcal en el que vivimos. Lo que interesa es que nos desapeguemos rápido y volvamos al sistema. O sea, no interesa para nada que tú te quedes a maternar y a disfrutar de esta maternidad, porque lo que interesa es todo lo contrario. Y supongo que pues molesta que digamos que existe esto, porque sí existe. Pero incluso hay gente que siente vergüenza cuando antes tú, por ejemplo, has dicho que tu sexualidad está enfocada en tu cría. Y hay gente que lo siente, como ahora no me sale la palabra, como si fuese incestuoso decir esto, ¿no? Y le da vergüenza, como que tú lo has vivido así. Hay gente a la que le cuesta entenderlo desde esta parte, como que nosotras estamos viviendo una sexualidad enfocada en nuestra cría y no en nuestra pareja. Bueno, yo por suerte me muevo con una población bastante sesgada, ¿vale? Ya, es Y verdad. en este sentido, pues tengo la suerte de moverme con gente que piensa de forma similar a lo que, o sea, las mujeres que yo suelo acompañar ya lo suelen ver así, ¿no? Pero entiendo que se pueda ver como otro planeta porque es que la mayoría de mujeres no viven esto de lo que estamos hablando, no lo ¿Tú viven. crees que la mayoría no lo viven? Yo creo Wow. que, yo creo que ni la mayoría viven los partos que ellas desearían. Ah, eso por Eh, supuesto. Claro, ni la mayoría viven maternidades como ellas desearían, ¿vale? No porque no quieran, sino porque no se les permite hacerlo. O sea que sí, por eso creo que te miran como si hablaras chino porque ni siquiera lo han podido vivir y experimentar. No se les ha permitido hacerlo. ¿Qué cuestiones fundamentales a tener en cuenta en el parto y justo después debemos valorar? O sea, las cuestiones fundamentales a tener en cuenta tanto en el parto como justo después, ¿qué es lo que nosotras debemos saber, tanto nosotras como nuestros acompañantes, para afrontar estos momentos de embarazo, parto y posparto? Pues primero de todo que conocer tus derechos, muy importante, ¿vale? Segundo, conocer o sea, que puedes elegir, que no hay nada obligatorio nunca, que siempre puedes elegir, que si algo no te resuena, busque siempre una segunda opinión, que ninguna prueba es obligatoria, que todo es opcional. Es importante que elijas los profesionales que quieres que te acompañen en tu parto, así como el sitio donde da la luz, y puedes hacerlo, de elegir. También matizar que, bueno, que hablamos de que es un privilegio elegir según qué opciones, pero por ejemplo en el parto en casa
no, o sea, como sabemos que es un privilegio, cualquier mujer que lo quiera no se va a quedar fuera por cuestiones económicas. Las matronas tenemos clarísimo que es un privilegio y se ofrecen siempre opciones de pago asequibles a cada familia, porque precisamente queremos que las mujeres paran donde ellas sienten, ¿vale? Y no se queden fuera por un tema económico, ¿no? ¿Qué más? Que si no te sientes tratada como una diosa, huyas siempre. Que puedes cambiar de profesional en cualquier momento del embarazo y de hospital si no te sientes cómoda. Y no sé, eso, que te sientas siempre en control tú de tu propio proceso. Que si no te sientes en control es que algo no está funcionando bien. Y de cara al posparto inmediato, primeras horas, ¿qué información es súper importante que las mujeres conozcamos? Bueno, primero de todo que sepas que nadie debería separaros nunca ni de tu pareja ni de tu bebé. O sea, tenéis derecho a permanecer siempre juntos a no ser que haya una situación pues que requiera separación justificada, como por ejemplo que la madre requiera ingresar en una UCI o el bebé. Que es muy importante iniciar la lactancia materna durante la primera hora de vida. Me preguntas sobre las primeras horas. Sí, tal cual. Y después también sobre información sobre las pruebas del recién nacido, que no debemos separar a madre y bebé para pruebas durante las primeras horas, que pueden esperar tranquilamente, que muchas de ellas se pueden hacer encima de la madre, o sea que no requiere que se separe al bebé para nada. Preservar muchísimo toda la intimidad igualmente, porque es cuando, durante la primera hora, es cuando tenemos el pico más elevado de oxitocina de todo el parto. Es decir, que es cuando nos enamoramos del bebé y empieza el vínculo. Y bueno, más o menos esto. Sobre todo es que te escucho y claro, alucino porque digo, ¿dónde está toda esta información cuando la necesitamos? Yo sí que siento que algo está cambiando, ¿no? También es verdad que no sé si también tengo sesgo porque yo busqué rodearme de este entorno que me permitiese acceder a esta información. Pero cuando luego he asistido a las reuniones del Parto es Nuestro, por ejemplo, con un montón de compañeras de más o menos la misma edad, me doy cuenta de que, jolín, no es tan habitual. O sea, que esta información siento como que nos la roban, ¿sabes? No sé si es así o no, pero siento como que la sociedad nos roba esta información que es tan importante. Por eso creo que es necesario que lo pongamos por aquí. Y ya, última pregunta, una pregunta para soñadoras. ¿Cómo te imaginas que sería una sociedad, cómo de diferente sería una sociedad que respetase nuestros procesos maternales de embarazo, parto y posparto? ¿Qué diferencias crees, ponte a soñar, que habría en la sociedad? Pues evidentemente una sociedad mucho más humana, amorosa y libre, ¿vale? Porque de hecho hay algún estudio que relaciona los países donde más intervenciones en el parto hay, se ha visto que son las sociedades con más violencia, ¿vale? Por ejemplo, Brasil o China, ¿vale? Justo Donde estaba hay porcentajes altísimos de intervenciones en el parto, la mayoría de partos son por cesárea, separaciones, etc. ¿Y por qué? Porque es que en el parto es que o sea, empieza todo, el amor, el vínculo se inicia allí. Si no se ha cuidado meticulosamente, nos estamos cargando algo súper importante. Y bueno, que es la base de todo, ¿no? Al final. Y por eso que yo pienso que si al final pudiéramos tener partos más respetados, amorosos, pues fisiológicos, ¿no? Que se respetara más la fisiología, etcétera, todas estas hormonas harían su trabajo. Y al final esto se traduce pues en sociedades más humanas y mejores, pero bueno, que tampoco interesa mucho, porque es lo que decíamos, que al final lo que interesa son sociedades donde haya control, miedo, dependencia del sistema, y todo esto pues es lo contrario, ¿vale? Y Así romper que con todo eso, o sea, para mí entonces es que el parto es una oportunidad, el parto es revolucionario, el parto es una es que el revolución. parto y la maternidad es una revolución y el inicio de todo. O sea, tú puedes cambiar el mundo si cambias los partos. Esto ya lo dijo Michel Oden.
O sea, Qué bonito. el famoso obstetra Michel Oden dijo, para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma en que nacemos. Y es que es así. O sea, es que es así. Todo comienza allí. Evidentemente, luego hay muchas más cosas que están implicadas, pero el inicio de todo empieza en el parto y el nacimiento. ¿Con qué frase podemos terminar esta conversación? ¿Qué sería para ti? Si tuvieses que definir en una frase el parto, ¿qué dirías que es? ¿El parto es? El parto es la experiencia más maravillosa, revolucionaria y poderosa que las mujeres podemos experimentar en nuestra vida. Muchas gracias, Laia. Qué conversación más bonita, qué necesario, ¿no? Que este trabajo salga a la luz, que se comparta, que se sepa, ¿no? Que hay otra opción de afrontar los partos, los embarazos, que podemos vivirlo como poderosas que somos y no desde esa experiencia paternalista que muchas veces, por desgracia, sufrimos. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que te hayas prestado a participar en este ciclo de entrevistas que está siendo súper bonito y súper mágico. Y nada, que seguimos en contacto. Y para cualquier cosa que esté. Un Muchas beso grande. gracias. Un beso. Adiós.